Tenemos a Alex Martínez, nuestro hermano, compañero del Centro Cristiano Calacuaya. Y bueno, Alex es responsable de discipulado, del área de discipulado ahí en el Centro Cristiano Calacuaya. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos la bendición de que nos esté visitando y de que podamos recibir a través de él esta enseñanza. Bueno, Alex, pues bienvenido, bienvenido. Gracias, Luis. Y pues adelante. Sí, y por favor, bueno, pueden salir los niños. Pueden salir los niños. Adelante. Gracias, Dios les bendice. Bueno, pues nos quedamos con Alex. Gracias, Luis. Pues ya nos saludamos. Vamos a dejar el tiempecito a que salgan los niños, los adolescentes. Y mientras, ¿qué le parece si me acompaña ahí en su lugar a orar para poner este tiempo delante del Señor? A veces nos preguntamos si es por pura costumbre que tenemos que orar antes de un mensaje, antes de hacer algo. Pero como estamos hablando de la palabra de Dios, pues no surgió de hombre, no es por hombre que llegó a nosotros, y el hombre por sí mismo no puede expresar un mensaje correcto sin la dirección de Dios. Entonces, por eso, pues vamos a orar y pedirle al Señor que tome este tiempo para que abra el entendimiento de ustedes y el mío, y sea un tiempo en que realmente todos estemos en torno a la presencia de Dios y la palabra. Padre, en esta hora queremos poner este tiempo delante de ti. La palabra ha salido de tu boca, eres tú el que la revelaste por tu Santo Espíritu, y el hombre no puede tener acceso a la verdad de tu palabra sin la intervención de tu Espíritu Santo, sin que tú nos des ese entendimiento y esa gracia para poder recibir, entender en su dimensión lo que la Escritura dice, Señor. Y por eso estamos suplicando en esta hora que a mis hermanos y hermanas que van a escuchar, tu Espíritu Santo alumbre sus entendimientos, y lo mismo que a mí para poderle exponer, Señor, y que en esta mañana simplemente ese mensaje de tu palabra nos llegue a todos de la forma en que cada uno lo necesita, de acuerdo al momento que está viviendo en su vida, Dios. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que quiero tocar esta mañana con ustedes, y pues son 10 para las 12, me siento bastante relajado porque me dijo Luis que me podía tomar el tiempo que yo quisiera, y pues yo creo que todos comemos a las 2, entonces pues tengo suficiente tiempo. Entonces nada más téngame paciencia porque pues ya saliendo de aquí nos vamos todos a comer. ¿Me puede acompañar de favor a el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 36 al 38? Sé que lo van a proyectar, pero si usted quisiera abrir su dispositivo como usted guste o su Biblia física, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente, en esta conversación que tuvieron el Señor Jesús y Pilato: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó: eres tú que dice que soy rey. Fíjese lo que viene, esto es súper importante. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y luego algo que siempre me ha llamado la atención, Pilato, siendo un procurador, un hombre preparado, le dice: ¿y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. En este versículo, ahorita vamos a continuar con eso. ¿En qué quiero que pongamos nuestra atención sobre todo? Fíjese lo que aquí está diciendo. Jesús está en un momento muy, muy, muy complicado. Él sabe lo que viene después. Él ya estuvo en Getsemaní orando y declarando incluso: mi alma está triste hasta la muerte. Y sudaba grandes gotas que dicen que parecían sangre. Era un momento muy, muy complicado. Él sabía lo que venía. Pero en ese momento él hace una declaración que a usted y a mí nos debe de dejar pensando. Cuando él resume por qué vino, por qué se hizo carne, por qué se lo dice a Pilato: yo para esto nací, como hombre obviamente, como carne, Dios hecho carne, y para esto vine al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio
de la verdad. Esto nos debe dejar así dándole vueltas y mascando este asunto, decir, Jesús mismo en un momento crítico, complicado, dice para qué vino este mundo. Se lo dice este hombre. Pero este hombre dice, ¿qué es la verdad? Y me llama mucho la atención porque nosotros en este mundo cada vez la verdad está más relativizada. Cuando digo relativizada, ¿a qué me refiero? Que cada quien puede tener su propia verdad, ¿verdad? Pongo un ejemplo rápido. Toda la vida han existido las que se llamaban brechas generacionales, ¿verdad? Que los que ya eran maduritos no se entendían con los jovencitos porque los jovencitos traen otra manera de pensar y tanto los maduros como los jóvenes tienen su propia verdad. Los ancianos tienen su propia verdad. En ciertas culturas tienen su propia verdad y cada quien tiene su verdad. Hay grupos de ideologías, de filosofías que tienen su verdad, grupos religiosos que tienen su propia verdad. Y por esa razón Pilato dice, ¿qué es la verdad? Un hombre preparado le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y creo que a nosotros nos compete mucho porque yo veo, no sé si cuando yo era joven y era soltero y empecé a congregarme, hasta que conocí al Señor, hasta que tenía 27 años, no escuchaba yo mucho esto. Yo hoy escucho mucho padres que están conflictuados porque sus hijos dicen, es que la iglesia actual es aburrida, los cánticos que cantan y el tiempo que dura el servicio, y son muy cuadrados, son muy religiosos, no me gusta. Y los maduros dicen, no, pues es que siempre ha sido así, yo así aprendí al Señor. Y otra vez, aún en el ámbito dentro de la iglesia, cada quien tiene su propia verdad. Pero quiero decirle una cosa en esta mañana, hermanos, hermanas. ¿Quiere esto decir que entonces no demos importancia a lo que piensan y sienten los jóvenes? ¿Será que los jóvenes no le deben dar importancia a lo que piensan y sienten los maduros o los viejos? Y sabe una cosa, el punto no es ese. El punto no es ese. ¿Sabe cuál es el verdadero punto? Que a los jóvenes no les debería interesar lo que ellos piensan y lo que piensan sus padres, sino lo que piensa Jesucristo, lo que dice la Escritura. Y a los ancianos o los maduros no nos debe de importar imponer cómo vemos nosotros el cristianismo a los jóvenes, ni creer que esa es la verdad, sino a nosotros lo que nos debe de importar es que los jóvenes no conozcan cómo veo yo el cristianismo, sino que los jóvenes conozcan qué dice la palabra, qué dice la verdad. Fíjese, si leemos Lucas 4:43, ¿qué dice? Lo dice de otra manera. Primero dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y en Lucas 4:43 lo expresa de otra manera. Pero él les dijo, Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio, otra forma de expresar la verdad, de dar testimonio de la verdad. Es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En 2 ocasiones Jesús dice, les voy a explicar para qué vine. Y ustedes y yo en este tiempo tenemos que volver a retomar, no para qué creo que viene Jesús, porque ¿saben qué más encuentro mucho en este tiempo? Gente que opina respecto a la Escritura. Nos hemos vuelto opinólogos de la Escritura. Es que yo no pienso que Jesús haya sido tan cuadrado, tan religioso. Pues si la Biblia no describe algo además de lo que está ahí, es tu opinión. Si yo digo lo mismo, no, es que no creo que haya que en la iglesia hacer esto o aquello, pues esa es mi opinión, pero mi opinión no importa. No importa la opinión de ustedes, con todo respeto. Lo que importa es qué dice Dios en la palabra que es. Eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque ¿a qué vino Jesús? A darnos a ustedes, a mí y a los que nos antecedieron, nos vino a dar testimonio de la verdad. ¿De la verdad de quién? De la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental de que Jesús haya venido? Fue
dar testimonio de la verdad de Dios. Y la única verdad que existe es la de Dios. Nosotros podemos opinar, como le dije, pensar, percibir muchas cosas, pero eso no es la verdad. ¿Qué nos ayuda también a saber qué es la verdad? Pues en nuestra lengua, un diccionario de nuestra lengua. Y vea las acepciones que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice qué es la verdad o qué es verdad. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente y piensa. Propiedad que tiene una cosa, fíjese esta, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Una más, juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. No se puede negar racionalmente. Si yo le digo ahorita a usted, la única verdad es la que ha salido de la palabra, de la boca de Dios, ¿usted me lo puede negar? ¿Hay alguien que me pueda demostrar que es mentira eso? Uno dice, no hay forma racional, no hay forma de comprobar que la palabra de Dios no es verdad. Es irrefutable, porque siempre terminamos viendo que se cumple para bien o para mal. Cuando la palabra nos dice, no hagas esto, y lo hago, termino comprobando tristemente que tenía razón. Cuando obedezco y hago lo que Dios me dice, aunque me cueste trabajo o aunque nada más lo haga de vez en cuando, termino comprobando que sí es cierto, lo que dijo se cumplió. La palabra de Dios es verdad. Entonces, y si usted lo mira, el proceso de todos nosotros, ¿cuál es? Ser transformados en el espíritu de nuestra mente para tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Escuche lo que eso es, la mente de Cristo, ya no la mente de usted, ya no la mente mía, la mente de Cristo. ¿Dónde está manifestada la mente de Cristo? La mente de Dios, en la palabra. Tiene la palabra de Dios, tiene la palabra final, última. Ahora, cuando Pilato pregunta, y tal vez todavía algunos de nosotros podamos preguntarnos, ¿qué es la verdad? Pues vamos a ver lo que Jesús mismo dice que es la verdad, así le cortamos por lo sano. No opinamos usted ni yo, ni qué opina nadie. ¿Qué opina Jesús? ¿Qué es la verdad? Juan 17:17. Una frase muy cortita, pero que contiene esa gran verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo el capítulo 17 es una oración que el Señor Jesucristo está dirigiendo al Padre delante de sus discípulos. Y delante de esos discípulos le dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién? La máxima autoridad dice, les voy a decir cuál es la verdad. La palabra del Padre, la cual yo he venido a dar testimonio y a predicarla, esa es la verdad. No hay vuelta de hoja. Si nos saltamos rápidamente a Juan 14:6, también lo dice de sí mismo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo archiconocido. Pero Jesucristo mismo está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. La palabra garantizada, calificada, certificada de Dios no es una cosa, es una persona y se llama Jesucristo. Este mensaje, ¿por qué es tan importante, hermanos? Porque de verdad, aún dentro del ámbito cristiano, yo veo que la verdad se está diluyendo, se está difuminando. Porque, ¿sabe por qué? Porque es muy fácil, de verdad, créamelo, es muy, muy fácil que yo quiera venirles a decir un mensaje a ustedes y yo pueda utilizar la Biblia y agarrar diferentes versículos
para argumentarles algo que yo, Alejandro Martínez, les quiero decir. Si estoy tomando versículos para una argumentación mía y para darles un mensaje que yo les quiero decir, ¿esa es palabra de Dios? Hermano, pero utilizaste la Biblia. Vuelvo a hacer la pregunta y me gustaría audiblemente escucharle. Yo junto versículos, los acomodo lógicamente, los expreso convincentemente a usted, pero estoy diciéndole algo que yo le quiero decir y tomo como base la palabra, armo una argumentación y se los expreso convincentemente, es más, entretenidamente. ¿Eso es palabra de Dios? No es palabra de Dios. Porque para que sea palabra de Dios, tiene que ser algo que Dios le quiere decir a usted y que tiene que estar completa y absolutamente basada en su palabra. Aquí no hay vuelta de hoja para usted y para mí. Estamos enterándonos para qué vino Jesús, para dar testimonio de la verdad, para predicar el evangelio, porque para esto fue enviado. ¿Quién define qué es la verdad? Jesucristo, cuando dice: Señor, Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Y luego dice de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo no tengo que argumentar nada, ahí está la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo, con mayúscula, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué más? Y de verdad. El verbo de Dios, la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, hasta donde llevo, yo le pregunto a usted, cuando a veces decimos: es que hay que hacer los mensajes más entretenidos, meter uno que otro chistorete, hacerlo ameno, que no sea tan cuadrado. Hermano, ¿sabe qué nos falta? Dimensionar de dónde salió esa palabra. Cuando Dios le entregó a Moisés la ley, dice que le entregó una tabla escrita con el dedo mismo de Dios. Y que cuando la entregó en Sinaí, se oyó un sonido de bocina muy fuerte, se veían relámpagos, temblaba la tierra, de tal modo que la gente dijo: Moisés, habla tú con el Señor, porque nosotros no podemos soportar esta presencia. Dijeron: no, esto está bastante denso, esto es bastante fuerte. ¿Quién les estaba entregando la palabra en ese monte? Y eso que ellos estaban a la distancia, nada más subió Moisés. Les causó temor y reverencia esa presencia. La palabra, ¿qué debe de ser para usted y para mí? ¿De dónde surgió? De la boca misma de Dios. ¿Y a través de quién la manifestó? De su Hijo Jesucristo. Yo nada más con esto le invito a pensar qué tratamiento le debemos de dar a la palabra de Dios, a esa verdad. No solamente el que tiene la gran responsabilidad de pararse aquí, sino el que la escucha. Palabra de Dios, esa es la verdad. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso y empezar a decir: ¿sabes qué? Mis opiniones aquí. ¿Qué es su opinión, hermano? Es que de verdad yo le pregunto: ¿quién carambas soy yo? Ya no lo voy a poner a usted. ¿Quién carambas es Alejandro Martínez? ¿Quién se cree Alejandro Martínez para opinar sobre la palabra de Dios? ¿En qué sentido estoy calificado para yo opinar, un simple mortal, de lo que salió de la boca de Dios? Yo estoy hablando de mí, no sé usted. ¿Usted se siente calificado para opinar sobre lo revelado por el Espíritu Santo? ¿Y con qué facilidad? No, es que yo creo que esto ya es obsoleto. No, es que esto yo no sé. Es que a mí se me hace que aquí se equivocó el traductor. No, se me hace que estos cuates no escucharon bien la voz de Dios y aquí pusieron otra locura. Ahorita vamos a crear una cita que dice: nunca vino la palabra de Dios por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y de ese proceso el Espíritu Santo tuvo absoluto control y dominio. Se lo dejo para que lo piense.
¿quiénes somos usted y yo para opinar sobre la palabra de Dios? Fue revelada y nos fue dado el Espíritu Santo, y ahorita la vamos a ver, para comprenderla, para ser iluminados y tener entendimiento sobre esa palabra. Esa es nuestra parte. Pero hasta aquí, de lo anterior, derivamos que la verdad no es un concepto, no es una idea. La palabra de Dios, la verdad de Dios, ya lo dijimos, es Jesucristo. ¿Y qué más implica? Que la verdad está infinitamente por encima de razonamientos, ideologías, filosofías, doctrinas humanas, porque es infalible, inerrante, perfecta, no requiere cambios y permanece para siempre. Piense usted rápidamente en esto. Usted y yo estamos en un proceso de transformación, de conversión. Estamos partiendo de un punto de imperfección, porque estábamos llenos de pecado. Y seguimos teniendo pecado y seguimos siendo imperfectos, y por eso necesitamos una transformación o perfección, ser perfeccionados. Pero la palabra de Dios, al ser perfecta, ya no necesita ser sometida a ningún tipo de cambio. Está acabada y está perfecta por la simple razón que salió de la boca de Dios. Punto. Esto lo pongo para que vayamos dimensionando. Como creyentes nosotros tenemos que exponernos constantemente a esta palabra, justamente para ser renovados en lo que pensamos. ¿Me explico? Entonces, fíjese, vamos a pasar ahora a 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, le está diciendo Pablo a Timoteo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar, la sana doctrina. La sana doctrina se desprende de la verdad de la palabra de Dios, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. ¿Les suena familiar esto? Llegará un tiempo en que no quieran soportar, sufrir la sana doctrina. Quieren que les endulcen el oído. Hermanos, yo no los conozco a todos, pero hay muchos, ya muchísimos cristianos que quieren mensajes que les endulcen el oído, que les digan las fantasías que quieren oír y no soportan que les digan la palabra de Dios. No les gusta que les prediquen la verdad de la palabra. No quieren soportar la sana doctrina. Hace más de 2000 años esto fue escrito y parece que nos lo están dirigiendo ayer. Pero fíjese, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. ¿Y qué es lo peor que va a pasar? Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Ahorita aquí nosotros conscientes dicen, ay hermano, ¿cómo crees que voy a querer dejar de escuchar la palabra de Dios? Todos estamos aquí en riesgo. Y todos los que estamos aquí presentes de alguna forma ya se nos filtró tantito de esos mitos y fantasías. Y a veces apartamos el oído de la verdad para escuchar lo que nos gusta escuchar. Ahora, pasando a lo práctico, aunque me quedan todavía 1 hora 50 minutos. La verdad viene única y exclusivamente por medio de Jesucristo. No viene por ningún otro medio. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El único medio para que el ser humano le llegara a la verdad y le siga llegando se llama Jesucristo. Dijo que para esto fue enviado, para predicar el evangelio del reino. Cuando usted predica a Jesucristo,
Cuando usted predica que el reino de los cielos se acerca a través de Jesús, usted está diciendo la verdad. Y usted sabe que el único medio para que esa persona le llegue la verdad y la salvación es por medio de esa predicación de Jesucristo, como el único medio de la verdad y el único medio de salvación. Esa es la verdad. Y hasta la fecha, y hasta que el Señor regrese, no hay otra forma. Y para que a nosotros nos llegue esa verdad, primero tuvimos que haber recibido al Señor Jesucristo para que nuestra mente naciéramos de nuevo y nuestra mente empezara a ser renovada. El Espíritu viniera y nos guiara hacia esa verdad, como vamos a ver más adelante. Pero el único medio es Jesucristo. No hay otro. No le busque en otro lado la verdad, porque el único medio para que usted entre a la verdad o la verdad le llegue se llama Jesucristo. Segunda cosa, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Es el único que nos va a guiar a la verdad, no una persona, no una iglesia, no una doctrina, no una teología. El único que nos va a guiar a esa verdad, porque para eso también fue enviado, es el Espíritu Santo. Juan 16, 13 y 14 en la Nueva Versión Internacional. Dice el Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Fíjese qué interesante. Ni aun el Espíritu habla por sí mismo. Dice, hablará lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Glorifica a Jesús. ¿Cómo glorifica a Jesús? Revelando la palabra, revelando la verdad que es Jesucristo. Porque dice, tomará de lo mío, de mi esencia, de lo que yo soy, la verdad, y se los dará a conocer a ustedes. Pero ¿quién es el único que me va a guiar a conocer la verdad? El Espíritu Santo. Y entramos a la que le decía de segunda de Pedro, 1:19 al 21 en la Nueva Biblia de las Américas. Fíjese lo que ahora dice. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, o sea, el entendimiento, aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, fíjese, ante todo sepan esto, que es que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que fue revelado en la Escritura, es asunto de interpretación personal, independiente al Espíritu Santo y a Jesucristo. No es así. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El hombre, independientemente del Espíritu Santo y de Jesús, no entiende ni papa, es locura para ellos, no la pueden entender. Pero el Espíritu Santo, todo lo que está aquí revelado, lo inspiró el Espíritu de Dios a los hombres que Dios escogió. Y ellos hablaron de parte de Dios. Ese proceso, sería muy largo explicar, tuvo un absoluto control de ese proceso Dios y el Espíritu Santo, Jesucristo. A veces en nuestras opiniones, pero a lo mejor en el proceso como estuvo el hombre, hermano, debió de haber habido un error, se pudieron haber equivocado. Pues si Dios los escogió y si el Espíritu se los inspiró, ¿en dónde estaría la falla? Pero no nos vamos a detener en eso. Ahí lo tenemos. El Espíritu Santo es el que la reveló a los autores originales y es el que nos va a dar entendimiento para comprenderla nosotros. Y es importante entender esto porque no vamos a llegar a ella por nuestras propias fuerzas o recursos. Ahora, ¿qué parte le corresponde a usted activamente y a mí para llegar a esa verdad? Porque si estamos hablando de lo importante es, está bien, y el Espíritu me va a guiar, ¿y cómo le hacemos? ¿Qué parte me toca a mí? Ok, Juan 5:39. Jesús le dijo a fariseos, a conocedores de la Escritura,
escudriñad las escrituras, que es investigar, mirar con mucho detenimiento algo, con mucho cuidado. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué hay en ellas? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer tú, creyente? Escudriña, escudriña, léela, estúdiala, escudriñala para que descubras ahí a Jesús y conozcas con mayor perfección la verdad. Y cómo me gusta Lucas 1 al 4. Este varón, este médico Lucas, no solamente escribió este evangelio, sino también el libro de los Hechos. Pero en ambos casos inicia tanto el libro de los Hechos como en este, describiéndonos algo como lo que vamos a leer ahorita. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ¿cómo? Ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio ¿qué? Fueron testigos, lo vieron con sus ojos y fueron incluso ministros de la palabra. ¿Con quiénes habló Lucas? Con los discípulos, con los apóstoles. Dice, cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Pero a pesar de eso, dice Lucas, me ha parecido también a mí, así como nos debería de parecer a usted y a mí, me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Con qué finalidad? Para que conozcas bien ¿qué? La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Todos debiéramos de ser Lucas. Vamos a escudriñar, vamos a investigar, vamos a estudiar desde el origen todas las cosas de lo que según me han enseñado de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Mire, de la humedad después hablamos. No aquí, no estoy hablando de ustedes. Allá los calacuayos se inscriben en la lectura bíblica anual y por ahí de febrero o marzo hasta ahí llegaron. Y llevan años intentándolo y es la fecha que no terminan por leer completa la Biblia en sus 15 años, 20 años de cristianos. Yo espero que a usted no le suene familiar, eso pasa ya. Pero empiezan, ahora sí en enero, ahora sí voy a leer completa la Biblia. Y por ahí de febrero o marzo se acabó. Ni siquiera la leemos completa. ¿Así conoceremos bien la verdad de la palabra? Ya les da flojera tomar cursos presenciales, a los calacuayos ya no van. Y se inscriben en línea y apagan su cámara y su micrófono y cuando por accidente la prenden, ni están tomando el curso, hermano. ¿Así van a conocer la palabra? Pues ya olvidémonos de que si se escudriña la palabra. Si usted piensa que eso es para los pastores, para los líderes, para los ministros, está equivocado, equivocado. Usted y yo tenemos la responsabilidad de escudriñar, de estudiar, de investigar y conocer bien la verdad en la que hemos creído. Y el Señor se los dijo, escudriñen la palabra, ella es la que da testimonio de mí. Está viendo que ni siquiera la leo, hermano. Entonces, ¿sabe cuál es la mala noticia para ustedes, hermanos? Si fuera su caso, va a ser bien fácil que los engañen, porque no conocen bien la verdad. Y cualquier cosa va a parecer verdad. Y usted va a creer, lo peor es que va a creer que es verdad. Y no es verdad. ¿Sabe qué es lo peor? Que la fe se robustece con el conocimiento y entendimiento de la palabra. Por eso a veces nuestra fe es tan chiquita, tan endeble y tan frágil, porque no tiene su sustento en la palabra de Dios. Por medio de la palabra, hermano, fueron hechos los cielos y la tierra y subsisten hasta el día de hoy por la palabra. ¿O no se dijo, sea la luz? ¿Y fue o no fue? Ese sea es Jesucristo, el verbo de Dios, sea la luz, y fue la luz. Todas las cosas fueron hechas por Jesús.
por medio de la palabra fueron hecho el universo y todo cuanto existe, para que nos demos una idea del poder de la palabra. Pero nosotros, ay, de vez en cuando la leemos, ay, de vez en cuando tomamos un curso, no conocemos bien la verdad. Mire, hace unos meses fue una persona a dar una capacitación a Calacuaya respecto al evangelismo, y él en parte hablaba, algo tocaba de lo que yo estoy diciendo ahorita, y dice que en los años 50 en México se dio mucho la falsificación de billetes, y entonces el gobierno mexicano contrató a unos expertos norteamericanos para que vinieran a capacitar a los empleados de la Casa de Moneda en México para que estuvieran entrenados. Y dice que el primer día les pusieron un billete nuevecito original y le dijeron: obsérvenlo de pe a pa, sientan la textura del papel, voltéenlo, vean el color, traten de descubrir todos los detalles del billete. Y ahí estuvieron todo el primer día de capacitación. El segundo día de capacitación les dijeron otra vez. El tercero les dijeron otra vez. Y ya cuando iban por el quinto, alguien levantó la mano y: ¿y a qué horas nos van a empezar a enseñar? Y dijo: les estamos enseñando. Solamente quien conoce perfectamente el original va a poder identificar el falso. Usted no va a poder identificar la falsedad si no conoce bien la verdad. Y ya están los tiempos y se van a venir peores, en que muchos se van a parar delante de usted con una Biblia, con apariencia de piedad, y le van a decir cosas blasfemas. Les van a meter falsa doctrina, los van a engañar. ¿Y sabe por qué? Porque no conocemos bien el original. Entonces, meditemos en esto. ¿Por qué es importante llegar a la verdad? Ya le he dicho algunas. Como iglesia, la iglesia sabe qué debe de ser, lo que dice 1 Timoteo 3, 14 y 15. Otra vez enseñando Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué debe de ser la iglesia? ¿Qué hace una columna? Sostiene una construcción. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte antes, en las costas, cuando se querían defender de los piratas o de ataques marítimos, construían una muralla. Pero en esa muralla, en algunas partes, ponían partes así, en pico, esquinadas, que esas las reforzaban para que fueran en algún momento, si derribaban la muralla, fuera todavía eso, un baluarte en el que pudieran todavía seguirse defendiendo. Era una parte que reforzaba, que protegía. Y por eso aquí la iglesia debe de ser quien sostiene y defiende la verdad. Si hay un lugar donde se debe de predicar, conocer la verdad, es en la iglesia. Donde se debe de sostener la verdad y defender la verdad, esa debe de ser la iglesia. Pero imagínense, si estamos bien débiles en la verdad, ¿cómo vamos a defender la verdad? Si no vivimos en la verdad, ¿cómo vamos a defender la verdad? ¿Se da cuenta? Todo este asunto de nuestra vida en Cristo tiene que ver ¿con qué? Con la verdad. Todo el asunto aquí es la verdad. Entonces, 2, aún como creyentes y servidores, fíjese lo que dice ahora 2 de Timoteo 2, 14 al 18. No dejes de recordarles esto, otra recomendación que le hace. Y mire, estas 2 cartas, sobre todo más bien la segunda carta a Timoteo, fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Fue el último escrito conocido de Pablo, la segunda carta a Timoteo. Y con toda la experiencia en sus viajes misioneros de levantar iglesias, de discipular todo, aquí le está vertiendo a Timoteo enseñanzas invaluables. Y entre ellas está esta: no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir
a los oyentes. Fíjese, para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero fíjese lo que viene después. Y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. 17. Y sus palabras se extienden, fíjese esas palabras mentirosas, ¿cómo se extienden? Como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? Se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. ¿Ya se efectuó la resurrección, hermanos? Ellos decían que sí. Se habían desviado de la verdad, pero ¿qué hacía el desviarse de la verdad? Hace que sea trastornada la fe de los que escuchan. Cuando nos desviamos o nos desvían de la verdad, nuestra fe es trastornada. Ahora, ese verbo que se utiliza en griego, que se traduce como trastornar, que es anatrepo, significa voltear, trastornar, volcar. ¿Qué pasa con nuestra fe? La tiran, la voltean, la trastornan cuando nos dicen algo desviado de la verdad. ¿Y qué dice el diccionario de trastornar? Invertir el orden regular de algo, alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Trastornan el uso natural, el uso regular de la verdad y desvían a la gente de la verdad. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de todo lo hasta aquí visto? La fe auténtica, fíjese, la fe auténtica solo nace de la verdad de la palabra. Lo que no nace de la verdad o no es fe o simplemente no existe fe. Porque la fe surge de la verdad de la palabra de Dios. Si no es palabra y no es verdad de Dios, no genera fe. Entonces, vea qué grave es esto. ¿En qué está fundamentando usted su fe y en qué estoy fundamentando yo mi fe? ¿En la verdad de la palabra o en dichos de hombres, en doctrinas de hombres? Termino con un versículo, Romanos 10:17 en la Nueva Versión Internacional. Así que la fe, usted se la sabe, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ahí lo tiene usted. Vea la importancia de la verdad. Vea el resultado de la ausencia de verdad en usted, en mí, en la iglesia, en la sociedad, en el mundo. Y vea cómo, si algo está en riesgo en este tiempo, mis hermanos, es la verdad. La verdad se ha relativizado mucho. Y por eso ustedes y yo, sin importar la edad que tengamos, ¿qué tenemos que hacer? Ajustarnos nosotros a la verdad. En este tiempo se está buscando mucho que la verdad se ajuste a mí, que el tipo de iglesia se ajuste a lo que a mí me gusta, que las predicaciones se ajusten a como yo quisiera que fueran. Hermanos, después de lo revisado, lo obvio que es, nosotros venimos a Cristo, nos es dada una vida nueva para ser transformados a la imagen de Cristo, para adoptar la mente de Cristo. Eso que dice, que yo me adapto a Él, que yo me transformo a la imagen y semejanza de Él. ¿Y Él cómo se manifiesta? En su palabra. Entonces, no es cuestión de generaciones, no es cuestión de joven, grande o viejo, es cuestión, vine a Cristo, nací de nuevo, soy yo el que me ajusto a la verdad. Desecho mi verdad y adopto la verdad de Dios. No hay más. Y es tonto buscarle si mi verdad tal vez sea mejor que la de Dios. De entrada es una blasfemia, pero digo, sería algo completamente
absurdo, completamente absurdo. ¿Oramos? Padre, no hay nada más alto que tu palabra, nada más perfecto, nada más eterno. Tú mismo lo dijiste, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Dios, que tu Espíritu Santo nos conceda, nos capacite, nos ilumine para entender que nada más existe una sola verdad. No hay muchas verdades. No importa las culturas que existan, no importa los países que existan, las ideologías que existan o las filosofías que existan, ni que cada cabeza es un mundo. Solo hay una verdad y es tu palabra. Permite que los que estamos aquí, si fuera necesario, nos arrepintamos cuando opinamos de tu palabra, creyendo que tenemos tal calidad que podemos opinar sobre ella. Cuando queremos cambiar tu palabra para que se ajuste a lo que nosotros queremos o a nuestra visión. Señor, perdón, con respeto a mis hermanos, qué ilusos somos. No hemos entendido y valorado esa verdad maravillosa que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que nos trajo salvación, nos trajo la verdad, nos trajo redención, nos trajo justificación, nos trajo vida nueva. Dios, que nos arrepintamos de nuestra soberbia y que seamos humildes y decir, ¿quién soy yo para opinar sobre lo que tú has dicho? Más bien despierta en mí el deseo, el hambre de conocer bien lo que ha salido de tu boca. Tú lo dijiste en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocerte a ti. Y solamente es a través de tu palabra y de una relación diaria contigo. Señor, que tu Espíritu nos siga hablando, que tu Santo Espíritu nos siga redarguyendo, pero también que tu Santo Espíritu despierte en nosotros reverencia por tu palabra y hambre y sed por tu palabra, Señor. Ruego todo esto, Señor, suplicando que esta palabra que hemos expuesto, simplemente citando lo que está en la Biblia, siga obrando en cada uno de mis hermanos, en mí, en los pastores, Señor, en todos. Lo ruego todo esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.